algo que ya había estado en mi corazón compartir, pero pues no lo había compartido con ustedes, y es acerca de la oración con base en Mateo capítulo 6, cuando Jesús está en el perdón, en el sermón del monte, pero vamos a orar primero. Nuestro Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos tienes el día de hoy, abriendo tu palabra, Señor, meditando en ella, analizándola, y pedimos de tu sabiduría, Señor, pedimos de tu guía, que no sea yo el que hable, sino que sea tu palabra el que abra nuestros corazones, Señor. Pedimos que los hermanos estén abiertos a escuchar tu palabra, Señor, y que guíes estudio de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, lo que comentaba era que pues va a ser en base a Mateo capítulo 6, donde Jesús está hablando acerca de, bueno, continuando el sermón del monte, y ya estaba él con sus discípulos, la oración. ¿Qué es la oración? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué es la oración? A ver, permítanme un tantito para mover aquí para este lado. Charlie, Sí, hago ahí. yo te voy a responder por medio de Caleb. Caleb, diles qué es orar. Orar es hablar con Dios. Perfecto. La oración, como dijo Caleb, es la forma en que un creyente se comunica con Dios. Es más que solo un privilegio de hablar con Dios. Es la oportunidad para que Dios despliegue y muestre su gloria, y permite al creyente hablar y percibir la gloria de Dios. Ok. El propósito de la oración, pues obviamente sabemos que tenemos esa responsabilidad, ¿no? Como cada uno como creyente tiene esa responsabilidad de hablar con Dios, porque es un medio en el cual, que es su propósito, la oración es es el medio en que podemos entrar a la presencia de Dios. Y pues obviamente no es para condicionar a Dios. La oración debe tener como prioridad exaltar a Dios, y para que nosotros reconozcamos nuestra posición delante de Él como dependientes de Dios en todo. Entonces, ese a grandes rasgos es el propósito de la oración. Y en el Antiguo Testamento, la oración era representada por el incienso. Si se acuerdan, a lo largo de Éxodo, a lo largo de Levítico, el Señor le ordenó a Moisés que le hiciera el altar de cierta manera, que tuviera una forma de que elevara el incienso, que quemaran a los animales, que antes de que entraran al lugar santo hicieran ciertos rituales, pues sí, rituales para antes de limpiar los pecados del pueblo, ¿no? Entonces, la oración en el Antiguo Testamento era representada por medio de incienso y presentado por medio de los sacerdotes del pueblo judío, los cuales intercedían por todo el pueblo presentando las ofrendas por los pecados, y justo antes de entrar al lugar santo hacían una ofrenda de incienso. Y eso lo pueden encontrar, como les digo, en diversos libros del Antiguo Testamento, pero en específico el Éxodo capítulo 30 viene las instrucciones para precisamente el altar. Y pues son varias instrucciones que ahorita en este estudio no los voy a mencionar, pero hablaba acerca de que debía que tener ciertas características, como que fuera cubierto de oro puro, que tuviera ciertas esquinas con cuernos, que le hiciera ciertos anillos por debajo para que lo pudieran cargar,
tenía lámparas y tenía un lugar donde se quemaba el incienso aromático, que era cada mañana y para que subieran el aroma, ¿no? al cielo. Y pues es una representación para el para el Nuevo Testamento que se seguía usando en los tiempos de Jesús. Seguían quemando incienso y era en representación de las oraciones elevándose a la presencia de Dios. Jesús habló de la oración como les mencionaba, en el capítulo 6, del capítulo 6, del versículo 5 en adelante, habló y enseñó a los discípulos una única vez acerca de la oración. En Mateo capítulo 6, versículo 5 al 14, nos habla de la primera y única vez que el Señor menciona y enseña acerca de la oración, y enseñó a sus discípulos a orar y les dijo lo siguiente. Voy a dar lectura, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y a puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Y cuando estés orando, no parlotees sin medida, como los gentiles, que piensan que serán oídos por su mucha palabrería. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si se fijan, el enfoque de Jesús fue que les estaba diciendo a los discípulos que no se dejaran llevar como lo que ellos habían estado aprendiendo de los religiosos de la época, de los fariseos, de los judíos que enseñaban la ley, y les empezó a decir, bueno, cuando ores, no seas como los hipócritas, para empezar. Jesús asumió que los discípulos orarían, perdón ahí el error de typo. Así que como discípulos de Cristo ahora, es nuestro deber orar. Perdón, es darían. Está hablando al principio, asumió o dijo, les mencionaba antes de acerca de la limosna. Entonces, por eso asumió que los discípulos darían. Así que les enseñó la forma correcta de dar, perdón. En Mateo 6, del 1 al 4, les enseña acerca de eso. Pero también asumió que los discípulos orarían, que los discípulos iban a pedir ayuda de Dios, perdón, y era importante que no oraran de la misma manera que los hipócritas. Jesús los llamó hipócritas en estos pasajes y pues obviamente es importante que nosotros nos consideremos como parte de sus discípulos al momento de orar, ¿verdad? Porque también debemos de orar, porque ellos aman al orar en pie, el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Había dos lugares principales en donde un judío de aquella época podía orar, digamos, de manera hipócrita, ¿no? Y podían orar en la sinagoga a la hora de la oración pública, donde había mucha gente, donde había muchos pues estudiados de las escrituras,
y pues ahí se podían levantar el cuello, que ya habían orado en pie en una sinagoga o en las calles, en las horas señaladas de oración, que estas horas señaladas de oración para el pueblo judío eran las 9 de la mañana, a mediodía y a las 3 p.m. Y lo curioso, me di cuenta que estaba preparando el estudio y le platicaba hace ratito a mi esposa y le dije, yo no sabía que había gente en ese tiempo que iba a esos lugares, a esas horas, para ver quién oraba públicamente. Y como que los anotaban en algún lado, como que los identificaban, ¿no? Como que él está orando públicamente a esas horas, ¿no? Para ser vistos de los hombres. Eso fue la motivación de esas personas que oraban públicamente. Estos hipócritas oraban no para ser escuchados por Dios, sino para ser vistos de los hombres, para que ellos, los mismos que estaban congregándose en la sinagoga, hablaran cosas buenas, entre comillas, de ellos, que eran devotos de Dios, etc. Esto es una falla común en la oración pública de hoy, cuando la gente ora para impresionar o enseñar a otros en lugar de derramar sus corazones ante Dios. La diferencia que nosotros debemos de hacer o de ver acerca de cómo estas personas hablaban es que nosotros sabemos, como decía David en los Salmos, examíname, oh Dios, qué hay en mi corazón, y en base a eso yo saco, y como dice ahí en esta parte al final, derramo mi corazón delante de Dios, que a pesar de que yo sé lo que voy a orar a veces y a veces no, Dios también ya lo conoce. Entonces es lo que él pide de nosotros. Ya tienen su recompensa. Nuevamente, aquellos que oran para ser vistos por la gente, las otras personas ya tienen su recompensa y deberían disfrutarla por completo. La recompensa de ellos es que ellos querían ser vistos, entonces ya estaban teniendo ahí su recompensa. Ya estaban disfrutando de la atención de la gente, ya están disfrutando todos me están viendo, el sentir de orgullo que se estaban realizando ellos, ¿no? Porque es todo lo que van a recibir. No hay otra recompensa de los cielos para tales oraciones. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento. Debemos encontrarnos con Dios en nuestro aposento. El aposento resulta que la palabra en griego significa almacén, entonces es como un armario. La idea es de un lugar privado donde no podemos impresionar a nadie más que a Dios. En este caso, estamos yendo directamente a Dios. Dice, tengo unas notas por acá que dice, la palabra específica del griego antiguo aposento era usada para un almacén donde se guardaban tesoros. Entonces, esto nos recuerda que hay tesoros esperándonos dentro de un cuarto de oración. Entonces, en la oración nos permite, como dijimos al principio, tener una comunión con Dios, hablar directamente con Dios, y a través de la oración en nuestro aposento, en nuestro armario, en nuestro lugar privado donde oramos, Dios nos va a dar esas respuestas que buscamos, Dios nos va a dar esa paz que buscamos también a través de la oración a veces. Entonces, esos son tesoros que Dios tiene para nosotros cuando oramos de una forma que no impresionamos o que no buscamos impresionar a alguien más que estar en comunión con Dios. Y orando, no uséis vanas repeticiones. La manera correcta de orar no usa vanas repeticiones. Hay varios versículos que Jesús les dice, es que los religiosos, ellos se enfocan en repetir y hacer vanas repeticiones y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, una vana repetición es que cualquier y toda oración que principalmente usa palabras
que no tienen sentido. Todo sale de la boca y nada de la mente ni del corazón. La traducción NBI, Nueva Versión Internacional, traduce la frase vanas repeticiones como balbuceando. Imagínense una oración balbuceando, pues entonces obviamente ni nosotros vamos a entender nada y no nos vamos a dar a entender en absoluto. No quiere decir que Dios no nos va a entender, sino que ni siquiera casi creo que nos va a escuchar, ¿no? Si usamos esas vanas repeticiones. Este puede ser el sentido correcto de la antigua palabra griega batalogeo, lo cual puede ser una palabra que se escucha como balbuceo y tiene un sentido, por así decirlo, de el bla bla bla, ¿no? Que se usa comúnmente para no agregar más palabras correctas. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Como decía, Dios ya sabe lo que necesitamos y Dios ya sabe de qué es lo que le vamos a pedir. Porque no oramos para decirle a Dios cosas que Él no sabía antes de que se las dijéramos. Oramos para unirnos y apelar a un Dios amoroso que quiere que vayamos, quiere que llevemos cada necesidad y preocupación ante su trono. No es el Dios de que diga, ay, ahí vienen otra vez ahora. No es así, hermanos. Dios quiere que nosotros voluntariamente le digamos que tenemos una necesidad en específico y Él va a obrar de una manera que nosotros quizá no conocemos o no sabemos. Y pues es en cada necesidad y en cada preocupación ante su trono. Ahí, no sé si han escuchado, hay una frase y me vino a la mente cuando estaba escribiendo los comentarios, que hay ciertas personas que incluso creyentes que piensan y dicen, la oración es la que mueve la mano de Dios. O sea, piensan que la oración es para mover a Dios o para hacer una acción que sea obligada de parte de Dios. O como se oiría en la oración mueve la mano de Dios. Y realmente sabemos que Dios obra dentro de su voluntad y no es la forma en que nosotros le pidamos, sino que es, como dije anteriormente, Él espera que nosotros le tengamos esa confianza de ir voluntariamente a expresar nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, porque de eso se trata la comunión, eso se trata la comunión entre padre e hijo, en el que el padre escucha todo lo que el hijo le dice, independientemente si el padre no lo va a cumplir en el momento que el hijo se lo está pidiendo. Aquí tengo otras notas que dice en el libro de Hebreos capítulo 11, dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Para empezar, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros como creyentes ya hemos creído en que existe un Dios y que Él envió a su Hijo por nosotros y a morir por nuestros pecados. Entonces nosotros nos acercamos a Dios como Dios nuestro Padre y se dice sencillo el verlo de esta forma, pero debemos de orar con la confianza de un niño con su padre. Esto es donde el niño se acerca a su papá para pedir de su ayuda, de una provisión, de sus palabras, de aliento, todo lo recibe de su padre. No dudando que vamos a recibir, siempre y cuando no pidamos para satisfacer nuestros propios deseos. Perdón. En los siguientes versículos que voy a mostrar son los versículos donde Jesús les empieza a explicar algo bastante importante en manera correcta de orar con las palabras. Vosotros pues, ustedes que son mis discípulos, van a orar así. Entonces Jesús les dio a sus discípulos un modelo de una oración, de la oración, una oración marcada por una relación cercana, como ya lo he mencionado, acerca de una reverencia acerca de Dios, el Padre,
nosotros tenemos que tener esa sumisión, una confianza y una dependencia en Dios. Como dice Lucas capítulo 11, del 2 al 4, tiene el mismo material, el mismo contexto del tema acerca de la oración. Entonces, es razonable pensar que fue la única vez que Jesús enseñó a los discípulos sobre este tema. Y la oración empieza con lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos. La manera correcta de orar viene teniendo a Dios como un Padre que está en los cielos. Reconoce correctamente a quien le oramos, viniendo con un título privado y que demuestra una relación privilegiada. Perdón, un título privilegiado que demuestra una relación privilegiada. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El tipo correcto de oración tiene una pasión por la gloria y los planes de Dios. Su nombre, su reino y su voluntad tienen la máxima prioridad. Todos quieren proteger su propio nombre y reputación, pero debemos resistir la tendencia de protegernos y promovernos a nosotros mismos primero, y en cambio poner primero el nombre y el reino y la voluntad de Dios. Cualquier persona, cualquier ser humano o cualquier hombre puede decir, hágase tu voluntad, pero hay diferentes formas, diferentes maneras y tonos en que se puede decir hágase tu voluntad o aceptar, digamos, la voluntad de diferentes maneras y actitudes. Puede decirlo con un fatalismo y un resentimiento, por decir un ejemplo: harás tu voluntad y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Tu voluntad gana, pero no me gusta. O puede decirlo con un corazón lleno de amor perfecto y confianza: hágase tu voluntad porque sé que es lo mejor. Cámbiame donde no entienda o acepte tu voluntad. Esos son algunos ejemplos de cómo las personas y creyentes hablan acerca de el hágase tu voluntad en esta oración. Uno puede preguntarse por qué Dios quiere que oremos su voluntad, como si Dios no pudiera hacer su voluntad sin nuestras oraciones o cooperación. Sin embargo, como decía al principio, Él quiere que nosotros participemos con nuestras oraciones, con nuestros corazones y nuestras acciones, para ver su voluntad hecha como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El tipo correcto de oración traerá libremente sus propias necesidades a Dios. Esto incluirá también las necesidades de la provisión diaria. Por eso menciona aquí Jesús en este pasaje: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiere decir también que Él quiere que le pidamos para nuestra provisión diaria, porque a Dios sí le importa nuestras cosas cotidianas, que a veces pensamos: ¿cómo le voy a pedir a Dios por, no sé, por decir algún ejemplo, porque cuando no hay dinero, hay poquito alimento? ¿Cómo le voy a pedir a Dios por un kilo de huevo, por así decirlo? Pero no, es al contrario, debemos de tener esa confianza de saber que Dios va a proveer para nuestras necesidades cotidianas, y también debemos orar por ellas. Y la palabra o en tentación se refiere pues literalmente a una prueba, como ya sabemos que son las tentaciones. No siempre es una solicitud para hacer el mal, pero Dios ha prometido mantenernos fuera de cualquier prueba que sea más grande de lo que podamos soportar. Como dice en 1 Corintios 10:13, que no nos va a poner en pruebas que sean más grandes que nosotros, sino que Él nos va a proteger de esas pruebas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
el primer pasaje o la primera parte, vemos que el perdón es requerido de aquellos que han sido perdonados. Nosotros, como ya sabemos, somos hijos de Dios por derecho, porque dice Juan capítulo 1 versículo 12 que Él nos ha dado el derecho de ser hijos suyos y nos ha dado el perdón en su Hijo Jesucristo. Entonces, es requerido después o tener en cuenta que el perdón es importante en cuanto a nos acercamos a Dios como nuestro Padre y no se nos da el lujo de aferrarnos a nuestra amargura hacia otra gente. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor Jesús, a lo largo de los evangelios, tiene mucho que decir acerca del perdón y estas son algunas citas que lo mencionan, Mateo capítulo 9, del 2 al 6, Mateo de 18, del 21 al 35, donde hace mucho énfasis en que el perdón de Dios hacia nosotros. Aquí el énfasis está en el imperativo del perdón. El hecho es de que no es una opción de estar sin pedir perdón o sin perdonar a nuestros ah, a las personas que nos ofenden. Entonces, unos comentarios finales, pues para los creyentes es sumamente necesario orar. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios, porque somos dependientes de Dios. La oración para el creyente es como el aire para los humanos en general, es necesario para nuestra vida. La oración nos permite, como se decía al principio, tener comunión con Dios y nos fortalece el estar en una buena dirección y relación con Dios por medio de la oración. El orar hace que nuestra comunión con Dios sea practicada. Debemos de tener tiempo de oración regularmente. Como decía, nos ayuda a nuestro espíritu porque el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros y habla a nuestro espíritu. Es necesario que el que se acerque a Dios, como decía, como dice en Hebreos 11, crea que le hay. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 6, que hay que pedir con fe. Santiago ahí en ese versículo habla acerca de la sabiduría, pero es en un sentido similar el hecho que dice pedir con fe. Entonces, pedimos sabiduría, pero pida con fe, dice Santiago, porque el que duda viene a ser como las ondas del mar que van de un lado para el otro. Entonces debemos de pedir con fe en nuestras oraciones. Debemos reconocer a quién estamos orando, que es el creador de todo, que es poderoso para hacer lo imposible para el hombre. Muchas veces pensamos que lo que pedimos es demasiado imposible para hasta Dios, cuando realmente pues Dios todo lo puede. Debemos de asimismo pedirlo con fe y reconociendo y dándole lugar a Dios como el soberano y que no hay nada imposible para Él. Cuando no sabemos qué orar, el Espíritu intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 26, donde dice que cómo vamos a orar, qué es lo que vamos a decir, aun y cuando no tenemos algún tema en específico, pues el Espíritu nos dice por qué orar, nos trae a la mente el tema, digamos, digámoslo de una forma, el por qué orar, porque Él es el que nos recuerda, intercede por nosotros y nos menciona, nos dice qué es lo que debe de externar nuestra boca. Y este es Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Es necesario que nos acerquemos confiadamente a la presencia de Dios
porque como sabemos, Él está en su trono y no nos ha abandonado y no nos va a abandonar. Y pues es confiadamente, como dice en Hebreos, que Él nos va a suplir de cada necesidad y cada pues angustia, cada tema de salud, cada va a obrar Él en su soberana voluntad, ¿no? Muchas gracias.